Buenas tardes a todos, mi nombre es Constantina Constantinidis, soy doctora en Traducción e Interpretación y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El presente estudio es una propuesta metodológica sobre la descodificación del texto literario que apunta hacia la mejora del proceso traductor. Partiendo de los postulados de la psicolingüística sobre los procesos cognitivos que intervienen en la atribución de significación al enunciado, en el presente estudio nos centramos en la comprensión lectora mediante el análisis lingüístico y etimológico del discurso desde un enfoque pragmático, con el fin de ofrecer un nuevo paradigma de comprensión textual que fomentará el proceso traductor de textos literarios. La técnica propuesta se basa en la traducción de textos narrativos del inglés al español que tomamos como ejemplo para estudiar y explicar los procesos mentales e interpretaciones semántico-pragmáticas que debe realizar el traductor antes de proceder a la traslación del texto a la lengua meta, tomando siempre en consideración tres ejes principales del discurso. Eso es el mensaje, con la creación de representaciones mentales del texto meta en el lector equivalentes a las del lector del texto original según la intención inicial del autor, luego la emoción derivada de tales mensajes y, por último, los patrones lingüísticos que reflejan tanto el mensaje inicial como las emociones respectivas mediante vocablos o estructuras morfosintácticas que básicamente garantizarán la transferencia de las imágenes y los conceptos encubiertos y codificados. Con el fin de estudiar los procesos mentales que el traductor debe tener presentes durante la primera fase del proceso traductor, es decir, la comprensión lectora, en relación con la idiosincrasia específica y el zeitgeist, eso es el espíritu de los tiempos, ¿no? El contexto sociopolítico y cultural en el que se desarrolla el autor, pues nos basamos en un fragmento del texto de Ursula Le Guin, The Ones Who Walk Away from Humelas, para ofrecer una propuesta descriptiva sobre la elaboración del texto desde una perspectiva psicolingüística y su posterior traducción a la lengua meta. El análisis del texto de Le Guin se ha realizado desde una doble vertiente, esto es el cognitivismo por un lado y la lingüística por el otro, tras la contextualización de los conceptos encriptados para ofrecer al traductor una nueva herramienta metodológica de reflexión sobre los textos literarios basado en el método de close reading, que consiste en la comprensión lectora tras el análisis textual de los elementos lingüísticos, es decir, semánticos, pragmáticos, morfosintácticos, contextuales y etimológicos presentes en el texto. Bien, ahora el objetivo principal es la formación de una propuesta metodológica específica para la comprensión y el análisis de textos literarios con significados codificados, como dijimos antes, desde una doble aproximación. Por un lado, desde la perspectiva del lector y por otro, desde la visión del traductor como elaborador de un texto nuevo, ¿no? En el que se debe garantizar la codificación existente de ciertos mensajes, conceptos o imágenes incluidos en el texto original mediante técnicas y estrategias lingüísticas que trasladan el mensaje inicial, pero a la vez no traicionan la intención encriptada. Vale, más concretamente, el análisis metodológico del texto se divide en dos partes respecto a su estrategia y alude exclusivamente al proceso traductor. Por un lado, se enfoca el texto desde la perspectiva del traductor como lector, cuya imaginación se guía por las imágenes y las descripciones de la autora, en este caso, y por otro se analiza el proceso de la comprensión lectora para el traductor como profesional que, a pesar de las interpretaciones que ha atribuido previamente al texto como lector, en esta segunda lectura tendrá que volver a encriptar los mensajes iniciales sin revelar las interpretaciones personales que habrá realizado en la fase anterior, ya que el texto meta debe ser tan neutro y abierto a un rango de desciframientos tan amplio como el número de sus lectores. Vemos ahora brevemente de qué trata el cuento en cuestión para proceder a continuación al análisis del fragmento que nos interesa. Entonces, Ursula Le Guin publica su cuento breve The Ones Who Walk Away from Humelas en el año 1973, profundamente influenciada por el taoísmo y los principios del anarquismo de Kropotkin. La autora crea
una parábola donde predomina el elemento fantástico que guía la imaginación del lector de una manera coherente y sutil, a la vez que impactante, a reflexionar sobre cuestiones morales y éticas dentro de un contexto sociopolítico y antropocéntrico. El cuento de Le Guin despierta el espíritu filosófico del lector mediante un estilo literario meramente descriptivo que carece totalmente de acción. Las diferentes escenas estáticas se sitúan en una ciudad aparentemente utópica cuyos habitantes experimentan la felicidad absoluta, la paz y la convivencia armónica. Todo funciona perfectamente sin la existencia de leyes, normas, reglas, policías y reyes. Sin embargo, la ciudad esconde un secreto que nadie considera delito. En el sótano de una de las casas se encuentra encerrado un niño de unos aproximadamente 10 años que sobrevive abandonado, sucio y casi sin comida. Algunos de los habitantes de Homelas han ido a verle, mientras que otros simplemente saben que está allí sin haberle visitado nunca. Los habitantes piensan que sería hermoso si sacaran esta criatura al sol, pero nadie se atreve a tomar esta iniciativa para no destrozar la armonía y la felicidad de la ciudad. Como se puede apreciar en este breve resumen del cuento en cuestión, la autora ha logrado codificar de una manera literaria excepcional cuestiones filosóficas vitales, permitiendo al lector interpretar los mensajes encriptados dentro del texto según su propio sistema de valores y creencias sociopolíticas. El presente estudio enfoca una de las posibles interpretaciones del texto basada en un modelo menos personalizado y más epistemológico a partir de las reglas morfosintácticas y semántico-pragmáticas del campo de la lingüística. A partir del último párrafo del cuento en cuestión, analizamos las unidades léxicas que componen el texto según la técnica del close reading que dijimos antes para descodificar el mensaje encubierto detrás de las técnicas literarias y lingüísticas que empleó la autora. En el epílogo, en el último párrafo del cuento, la autora nos dice que hay habitantes de Homelas que deciden irse de la ciudad. Sin embargo, al hacer un análisis lingüístico de las unidades léxicas que usa la autora, podemos llegar a otra comprensión del texto. Entonces, vamos a ver esos elementos más en detalle. Primero, at times, sometimes. El alejamiento de la ciudad de Homelas no sucede siempre. Adolescent girls or boys, also a man or woman much older. Son entre ellos que se alejan de Homelas. Pues aquí la autora nos dice que los que toman la decisión de abandonar sus hogares son tanto hombres como mujeres de cualquier edad, jóvenes o mayores. Street. La palabra se repite varias veces y el viajero básicamente elige un camino muy concreto que atraviesa Homelas para llegar a la salida de la ciudad. Walk y go son dos verbos que se repiten con mucha frecuencia. Son dos verbos de movimiento que se usan, como dijimos, a lo largo del epílogo e indican alejamiento. Alone, también una palabra que se repite frecuentemente y la autora aquí nos dice que cada uno de los viajeros se va solo, que es bastante importante para el desarrollo de la historia. Con el uso de este adjetivo se enfatiza el proceso solitario al que se encuentra el viajero. Y Beautiful Gates, aquí podríamos comentar que las connotaciones espirituales que conlleva la expresión las puertas de los cielos que atraviesa el alma tras la muerte, atribuye al texto un significado más simbólico y remite a ese punto de inflexión entre la vida y la muerte. Ahora, el acto del alejamiento de Homelas se desarrolla siempre durante la noche. Los términos falls, pass down, out into the darkness indican la trascendencia desde el estado de felicidad a un estado más bien oscuro y desconocido en el que predomina el declive. El verbo modal must en este contexto expresa la obligación o la necesidad que siente el habitante de Homelas quien decide abandonar su ciudad.
La imagen de las ventanas iluminadas, yellow lit windows, de las casas remite a la luz que presuntamente han visto varias personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Luego, they go west or north, el oeste y el norte, que cobran un significado especial en la filosofía budista, hacen referencia al proceso de la muerte que se refleja de manera sutil en el fragmento en cuestión. Y they do not come back, aquí la autora nos dice que los que deciden irse de Homelas no vuelven. La impresión que da esta frase al lector se relaciona con la imposibilidad de revertir el acto, pues los viajeros, al tomar la decisión de abandonar su ciudad, saben que su salida será definitiva y nunca volverán. El lugar hacia donde se dirigen los viajeros es un sitio que el lector no puede imaginar. De hecho, la autora nos dice they go to a place even less imaginable, posiblemente porque nunca lo había visitado y tampoco había tenido ninguna experiencia similar, refiriéndonos al lector. También la autora se identifica con la mayoría de sus lectores al decir to most of us que no han visto jamás un lugar similar al que se van los viajeros. Y por tanto, Le Guin admite que, a falta de esta experiencia personal, I cannot describe it at all. Le es imposible describir cómo es este lugar fuera de la ciudad de Homelas. Además, confiesa que quizás no exista, it is possible that it doesn't exist. Esta declaración deriva de las tendencias escéptica y nihilista que dudan de una existencia de vida tras la muerte. Sin embargo, los que se alejan de Homelas parecen ser conscientes del lugar hacia donde van. De hecho, la autora nos dice que they seem to know where they are going. La descripción anterior de la vida en la ciudad de Homelas, basada en parte en la filosofía anarquista de Kropotkin, es una referencia indirecta al desarrollo personal consciente y la convivencia colectiva armónica entre los ciudadanos. A partir de las características vitales que presenta Le Guin sobre las relaciones sociales y la evolución individual de los habitantes, deducimos que estos han creado un sistema compartido de valores y creencias sobre cuestiones filosóficas que rigen su cotidianeidad, más allá del concepto de la propia vida. Por tanto, aunque el lector probablemente no pueda concebir la forma y las características de ese lugar o incluso dude de su existencia, los habitantes de Homelas conocen hacia dónde van. Y el texto empieza y cierra con la misma frase, the ones who walk away from Homelas. Por tanto, al unir los elementos lingüísticos analizados anteriormente y sus respectivas connotaciones pragmáticas codificadas dentro de cada una de las unidades léxicas, se puede deducir que el epílogo del cuento de Le Guin hace referencia al suicidio como remedio a la impotencia de los habitantes de liberar al niño encarcelado. Las técnicas literarias y la elección de términos concretos que se puedan interpretar tanto de manera literal, según el contexto y la evolución de la historia, como de modo simbólico, extratextual, sintetizan un discurso de gran impacto filosófico y emocional en el que se involucrará el lector del texto original y que el traductor tendrá que mantener en el texto meta. Y nada, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.